Muy bien, el oído interno en la parte auditiva, lo que llamamos la cóclea, puede ser dañada por múltiples patologías o náuseas. Aunque si bien está enclavada dentro de un hueso compacto, duro, que se llama la cápsula óptica, es posible que siempre reciba algún tipo de daño que a veces va a ser irreversible. Por ejemplo, una parotiditis, por ejemplo, por el envejecimiento, por la edad, por recibir aminoglucósidos en una infección, por ejemplo la estreptomicina para la tuberculosis multidrogoresistente, la exposición a ruidos en fábricas o accidentales. De alguna u otra manera pueden dañar el oído. Un pequeño recordario del oído. A nosotros nos han enseñado esto, que el oído externo, que está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo interno, el oído medio, está conformado por el conducto auditivo externo, la cadena de huesecillos, ¿cierto? Y acá es donde tenemos el oído interno, donde tenemos la parte anterior del laberinto, el laberinto anterior, donde está la cóclea, con el nervio auditivo, que van a ser parte de lo que es el oído interno en la parte del diálogo. Muy bien, si nosotros hacemos un corte a esta cóclea, en realidad pues la cóclea es un conducto óseo, como vemos acá, que da 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4. Dentro de este conducto óseo hay un líquido, está lleno de un líquido que se llama líquido perilinfático. Este líquido perilinfático es rico en sodio, es un líquido rico en sodio. Muy bien, pero dentro de este conducto óseo que está lleno de un líquido llamado perilinfático, flota un órgano que está acá, que le conocemos como la rampa media, que viene a ser el laberinto membranoso. Este laberinto membranoso tiene la misma forma que el recorrido que hace la cóclea. Y dentro de este laberinto membranoso, que es un conducto membranoso, también hay un líquido. Dentro de este líquido es donde está flotando el verdadero órgano de la audición, que es el órgano de Corti. Muy bien, este líquido que está acá se llama el líquido endolinfático, y que es un líquido rico en potasio. ¿Okay? Entonces la perilinfa rica en sodio y la endolinfa rica en potasio. Pregunta del examen. Dentro de este líquido endolinfático, como decíamos, está flotando el verdadero órgano de la audición, que es conocido como el órgano de Corti. Acá lo vemos. Esta es la rampa vestibular, la rampa timpánica, y la rampa media viene a ser el laberinto membranoso. Y acá vemos el órgano de Corti. Este órgano de Corti se encuentra aquí sostenido sobre esta lámina ósea, donde están unas células que son las células ciliadas del órgano de Corti. Estas células ciliadas tienen unas vibrisas, unos cilios en su superficie, que hacen contacto con esta membrana que se conoce como la membrana tectónica. ¿Okay? Muy bien, eso es más o menos la estructura de este órgano de Corti. Cuando esta membrana tectórica se mueva, estimula las vibrisas de acá, de las células ciliadas, y esta vibración hace que las células transformen la energía hidráulica en energía bioquímica al liberar un neurotransmisor, que es el glutamato. Este neurotransmisor estimula las fibras de la vía auditiva para llevar la información a la corteza cerebral. Debemos recordar que este órgano de Corti se nutre a través de pequeños capilares que vienen de esta zona, que es conocida como la estría vascular, muy importante en el envejecimiento del sistema auditivo. Aquellas personas que sufran pues, de hipertensión, de hipercolesterolemia, de diabetes, van a afectar esta estría vascular y hacer que se desgaste más rápidamente el órgano auditivo en un futuro. Más o menos de la forma como funciona. Cuando esta membrana tectórica vibre, estimula las cilias de las células ciliadas.
membrana tectórea se mueve por el movimiento de los líquidos endolinfáticos y perilinfáticos. Estimula las cilias de las células ciliadas. Esta estimulación ocasiona que se abran unos pequeños canales que existen en los bordes de las cilias, permitiendo el ingreso de potasio dentro de las células ciliadas. Como este es un líquido rico en potasio, el potasio ingresa dentro de las células ciliadas. Este potasio es el que permite que se abran dentro de las células ciliadas unos canales, que son los canales de calcio, permitiendo el ingreso de calcio hacia las células ciliadas. Y el calcio es la gasolina que necesitan las vesículas que se encuentran a la mitad de las células ciliadas, que contienen el glutamato. El calcio moviliza las vesículas hacia la parte base o la base de las células ciliadas, y es ahí donde estas vesículas liberan el glutamato para estimular las células del nervio auditivo. ¿Ok? Así más o menos funciona. Entonces miren la importancia del potasio, del sodio y del calcio a estos niveles. Esto es un neuroepitelio. El órgano de Corti es un neuroepitelio. Cuando el sonido llega desde el medio externo, es captado por el pabellón auricular, luego es concentrado por el conducto auditivo externo, hace vibrar la membrana timpánica, transformando en este punto la energía sonora en energía mecánica, al mover la cadena de huesecillos a manera de palancas. Entonces se convierte en energía mecánica. Una vez que llega al estribo, el estribo se mueve como si fuera un pistón acá. ¿Y qué origina? Como si ustedes soltaran una moneda en una piscina, inmediatamente se generan ondas en el líquido. Bueno, eso es lo que hace el estribo. Al golpear el líquido perilinfático genera ondas que se va transmitiendo a lo largo de toda la corte. La energía del golpe va a ser liberada por la ventana redonda. Al moverse este líquido perilinfático, se mueve esta membrana, que es la membrana de Reissner, ¿okay?, haciendo que el líquido endolinfático se mueva. Y al moverse el líquido endolinfático, se va a mover la membrana tectórea, que la vemos aquí en azul, estimulando las cilias de las células ciliadas y finalmente creando un potencial de acción en las células ciliadas que va a ser transmitida al nervio auditivo hacia las cortezas celulares. De esta manera el sonido va a poder llegar a la corteza celular. Ahora, el sonido, acuérdense, el sonido existe en el universo, se produce cada vez que dos elementos metálicos, dos elementos sólidos chocan, ¿okay?, porque genera una liberación de átomos, y estos átomos son los que se transmiten a manera de ondas. Cuando existe un órgano en el camino de estas ondas que pueda percibir este cambio, esta vibración, entonces se produce o ocasiona que esta onda se haga audible. Entonces el oído humano es un órgano que permite que los sonidos sean audibles, que se puedan escuchar. Pero el oído humano no es el que tiene la mejor capacidad, pues, para escuchar. Existen especies animales que tienen una capacidad muchísimo mayor que la del ser humano. Los seres humanos es un rango limitado que tiene para poder escuchar los sonidos que existen en el universo. Llámese los murciélagos, que tienen un oído súper desarrollado, o especies como los elefantes, por ejemplo. Cuenta la historia que cuando hubo el terremoto en Tailandia hace como unos 5 años, 6 años ya, del cual se echó hasta película. Cuando empezó el terremoto, dice que los elefantes que estaban más o menos como a 2 kilómetros del borde del mar empezaron a correr en sentido contrario al mar. ¿Okay? Y donde van los elefantes va el resto de animales. El resto de animales los empezó a seguir. Los elefantes iban selva adentro. El único animal que corrió en sentido contrario fue el humano. Fue al borde de la playa a tomarse selfies, como se había retirado el mar, ¿sí? Entonces, los elefantes tienen un rango de audición de 5 kilómetros. El humano creo que llega a 150 o 200 metros más. Podemos escuchar lo que ocurre a 100 metros, 200 más. El elefante tiene un rango de
de poder escuchar de 5 kilómetros. Entonces los elefantes ya sabían que se venía el tsunami. Por eso está ya en sus genes a través de décadas y décadas y de cientos de años. Como le decía, el único animal que corrió en sentido contrario fue el humano a tomarse unos selfies. Y bueno, ya sabemos la historia de los humanos. Entonces el oído humano no es el mejor de todos. Pero bueno, tenemos lo necesario como para desarrollar el lenguaje, que es la principal habilidad que tiene el oído humano, ser una herramienta para aprender lenguaje. Cualquier patología que afecte en el camino del oído externo, medio o interno va a producir finalmente una hipoacusia. Si el daño se produce en el oído externo o en el oído medio, que en realidad forman una unidad, desde el punto de vista funcional, el oído no se divide en 3 partes, sino en 2. La parte conductiva, que en realidad lo forma el oído externo y el oído medio. ¿Por qué? Porque esta área solamente conduce el sonido, lo transmite y lo amplifica. El oído medio es un amplificador del sonido. Uno no escucha con el tímpano, uno no escucha con los huesecillos. Entonces, cualquier patología que afecte esta área se va a llamar hipoacusia de conducción. Y si la lesión se produce en el oído interno, en la cóclea o en el nervio auditivo, se va a llamar hipoacusia neurosensorial. Porque lo que está dañando es el área sensorial o el área del nervio auditivo. ¿Ok? Muy bien, y eso de lo que se trata esta tarde, de hablar de las hipoacusias neurosensoriales. La cóclea tiene una propiedad que se llama la distribución tonotópica de la audición. Las células ciliadas que están en todo el camino, en todo el laberinto membranoso, no están distribuidas al azar. El sonido cuando llega a la cóclea no se escucha al azar, no es anacrónico. Tiene un ritmo, tiene un orden. Cada sonido, cada frecuencia, cada intensidad es recepcionada en una pequeña porción de la cóclea. De tal manera que hacia la base de la cóclea se recepcionan frecuencias altas o agudas, 16.000, 14.000, 10.000, 8.000, etc. Hacia la parte media de la cóclea se recepcionan pues 2.000, 1.500 de frecuencia. Y hacia el ápice, a la parte más alta, se captan las frecuencias graves. Hablamos de 250, de 125, etc. ¿Ok? Esto será importante porque un daño en la base nos va a reflejar audiométricamente una cosa, a diferencia cuando es un daño en el ápice de la cóclea. Muy bien, cuando se daña el oído, entonces va a haber hipoacusia de tipo neurosensorial. A veces hay hiperacusia. Pero la hiperacusia no es el antónimo de hipoacusia, por si acaso. Hipoacusia significa disminución de la audición. Entonces, hiperacusia es el aumento de la audición. No es así. La hiperacusia es el aumento de la sensibilidad auditiva, que es muy diferente. Hay patologías, pregunta de examen. No le digan a los que están durmiendo. Pregunta de examen. ¿Qué patologías del oído interno cursan con hiperacusia? El síndrome de Meniere, donde hay hipoacusia neurosensorial. El trauma acústico, donde también hay hipoacusia neurosensorial. ¿Okay? La presbiacusia. La presbiacusia, la enfermedad de Meniere, el trauma acústico, en esas 3 patologías hay hipoacusia neurosensorial, pero a la vez hay hiperacusia. Lo que sucede es que el oído, cuando se ve dañado, sus células tratan de aumentar su umbral auditivo para poder escuchar mejor lo que no pueden ya escuchar. Puede haber sensación de oído tapado en la enfermedad de Meniere, por ejemplo, por el aumento de la presión del líquido endolinfático. Puede haber zumbidos, puede haber vértigos, si es que además afecta el laberinto posterior. En general, las hipoacusias neurosensoriales se clasifican como congénitas y adquiridas. Las congénitas son raras, pero hay casos obviamente. Y dentro de estas, la más comúnmente conocida es la deformidad de Mondini, que es cuando solo se desarrolla la primera vuelta de la cóclea y no hay más. Entonces, estos niños cuando nacen, ya nacen con un defecto auditivo, con una hipoacusia de tipo neurosensorial. Y hay lesiones más severas como la plasia de Michel, la de Alexander, etc., donde simplemente no hay cóclea, no hay laberinto interno, no hay nada. Acá podemos ver una cóclea normal, con su primera y su segunda vuelta, que se ve un poco. Y acá vemos una displasia de Mondini donde vemos una vuelta nomás y no hay más. No hay más de la cóclea. Estos son niñas que ya nacen con una enfermedad. Cabe
cavidad común cuando se iba a empezar a formar la cóclea, pero al final no se formó. Se quedó como una cavidad única. No hay distribución entre el laberinto anterior y posterior. O una aplasia donde simplemente acá debería verse la cóclea y no hay nada, todo es hueso. Tampoco hay conducto auditivo interno, no hay nervio auditivo. Entonces son malformaciones más severas, pero que son raras. Mientras que las adquiridas sí son las más comunes, porque se supone que todos nacemos pues con el sistema auditivo más o menos bueno, pero por alguna razón en el transcurso de la vida se puede dañar y causarnos una hipoacusia neurosensorial. No vamos a hablar de todas, solamente de algunas de ellas, que son las más comunes. Tenemos entre ellas a la presbiacusia. La presbiacusia es el envejecimiento del sistema auditivo. Todos de alguna u otra manera vamos a llegar a esto. Se dice que el órgano auditivo se empieza a desgastar más o menos desde los 40 o 45 años, pero es muy lento y se empieza a hacer ya notorio a partir de los 60 o 65 años. ¿Okay? Entonces, este desgaste se produce por múltiples razones, como la hialinización de la membrana basilar, disminución de las células ciliadas, van muriendo poco a poco, se atrofia la estría vascular o se obstruye, por ejemplo, por el colesterol elevado, por enfermedades diabéticas, hipertensión, o la propia degeneración del nervio coclear. Esto va haciendo que la audición vaya bajando en forma lenta y paulatina a través de los años. Y como vemos en esta audiometría, lo primero que se afecta son las frecuencias agudas que están en la base de la cóclea. Es decir, el desgaste del órgano auditivo empieza en la base de la cóclea y va avanzando hacia la parte media y en los últimos años ya en la ápice, en las frecuencias graves. Al inicio, cuando hay una hipoacusia leve, es decir, entre 25 y 40 decibeles, realmente uno se da cuenta que ya no escucha del todo bien, pero no le suele hacer mucho caso, porque todavía no hay problema en la comunicación. Pero ya uno se va dando cuenta que algo está fallando. De incidencia social es cuando ya la audición empieza a haber una pérdida de grado moderado o severo, entre 40 y 80 decibeles. Acá sí la persona se da cuenta que ya no escucha bien, pero también empieza a tener problemas de la comunicación con otras personas. Y entonces la persona empieza a estar, ¿qué? ¿Cómo? Repite, no entendí. ¿Ok? Eso ya ocurre en las hipoacusias moderadas o severas, es decir, entre 40 y 80 decibeles. Y la etapa de aislamiento es cuando ya existe una hipoacusia profunda, es decir, más allá de los 80 decibeles de carga auditiva. En estos casos ya generalmente los abuelitos pues, no hablan con nadie y nadie les habla, porque la verdad que es muy difícil comunicarse. Hay que gritar a veces, ¿no? También se puede acompañar de zumbidos de oído, trastorno de la discriminación del lenguaje, porque la corteza cerebral también se va alterando con el paso de los años, y a veces vértigo por el envejecimiento del sistema vestibular. No hay nada que podamos hacer, porque esto es parte de la evolución de las personas, es inevitable y es irreversible. ¿Podemos retardar este desgaste? Sí, tratando las enfermedades crónicas de fondo, o dándole vasodilatadores para mejorar la irrigación cerebral, vitaminas como la vitamina A, que restablecen los epitelios, pero esto retarda solamente el desgaste y no lo van a hacer. Y el uso de audífonos es muy importante, sobre todo en las hipoacusias moderadas o severas, es decir, entre 40 y 80 decibeles, porque son amplificadores del sonido que te van a permitir poder escuchar mejor lo que ya no puedes. Pero de ninguna manera curan, porque se acaba la pila del audífono y tú sigues teniendo la misma pérdida auditiva. Solamente son ayudas auditivas para mejorar la audición. El trauma acústico es la lesión del oído interno ocasionado por ruido, cuando son ruidos que superan los 80 u 85 decibeles, por la explosión de una llanta, pues, de un balón de gas, de un coche bomba, de una bala que sonó cerca, un cuetón, en fin, cualquier cosa que cause un sonido mayor de 85 decibeles va a causar un trauma acústico. Ahora, ¿qué frecuencia se afecta más? Por el golpe intenso del estribo sobre la ventana oval, la frecuencia que está al frente, que es la frecuencia 3000 y la 4000.
Como nosotros la 3000 no la solemos medir en una audiometría, pero sí la 4000, la que vemos es una caída profunda en la frecuencia 4000. Esta imagen es de un trauma acústico, ¿sí? Es una caída profunda en la frecuencia 4000. A veces es tan intenso el sonido que daña también la frecuencia 2000 y también daña la frecuencia 8000. ¿Okay? Entonces depende qué intensidad haya tenido para ver cuántas frecuencias daña, pero la que siempre daña más es la 3000 o la 4000. Muy bien, acá siempre les cuento una anécdota porque eso ocurrió. Entonces un día estábamos con los alumnos haciendo audiometría y les estaba explicando sobre el trauma acústico y cómo se produce. Entonces uno de sus compañeros me dice: doctor, ¿usted puede hacer una audiometría? Claro, le digo, son 50 soles. Muchas, no tengo plata, entonces son 80, pues, menos. Bueno, ya, te la vamos a hacer gratis. Así que le hicimos una audiometría a su compañero y salió así. Tenía un trauma acústico. Yo le digo: ¿y por qué tienes esta cosa? No, por lo que pasa es que yo tengo en la universidad, en el salón hemos hecho una banda de músicos y yo toco la primera guitarra. Y un día, bueno, estaban ensayando, dice, y bueno, por ahí hubo un acople de un parlante y un sonido muy fuerte que le causó el trauma acústico. Y se quedó, y eso ya no tiene pues cura, es irreversible. Digo, eso no va a empeorar, pero tampoco va a mejorar. ¿Cierto? De ahí viene el otro grupo. Entonces el otro grupo les estaba explicando del trauma acústico y les cuento lo que le había pasado a sus compañeros. Entonces uno de ellos me dice: doctor, ¿me puede hacer a mí una audiometría? Sí, pero ahora son 100 soles. No tengo plata. Bueno, se la haremos gratis. Le hacemos la audiometría al compañero del otro grupo y le salió así. Y yo le digo: ¿y tú? Doctor, de ese caso que usted está contando. Ya yo toco la segunda guitarra, me dice. Él tocaba con su compañero y habían estado en el mismo problema que hubo con el parlante. Los dos tenían trauma acústico. Ya eso es irreversible para Muy bien. Uno de los sonidos más fuertes que existe, digamos, a nivel natural, son las turbinas de los aviones, pueden llegar a 140 decibeles. Pero bueno, existe un animal que se llama el cangrejo ermitaño. ¿Habrán escuchado alguna vez? El cangrejo ermitaño vive en las profundidades del mar, no vive en la superficie. Y el cangrejo ermitaño está ahí esperando su oportunidad que pase un pescadito cerca de él. ¿Y saben cómo lo matan? Con sus tenazas. Sus tenazas chocan y golpean tan fuerte que el sonido llega a 250 decibeles. ¿Ustedes imaginan lo que es eso? Si las turbinas de un avión llegan a 140 decibeles y te causan un daño irreversible, imagínense escuchar un sonido. Entonces cuando las tenazas golpean, la fuerza del impacto del sonido mata al pescado y el pescado queda flotando, se acerca al cangrejo ermitaño, lo coge y se lo come. De esa manera come el cangrejo ermitaño. 250 decibeles. Nunca lo escucharemos porque está en las profundidades del mar. Es irreversible, no hay forma de curarlo, la única cura es la prevención. Si sabemos que vamos a estar sometidos a ruidos intensos, hay que protegerse los oídos. La sordera tóxica es la que se produce por un daño del órgano de corte por medicamento. Como decíamos, el órgano de corte es un neuroepitelio, donde hay un intenso intercambio entre iones de sodio, potasio y calcio. Si nosotros le damos un medicamento a este paciente que altere esa vía bioquímica natural, se va a producir una ototoxicidad. Lo mismo que pasaría en los glóbulos renales, ¿cierto? Entonces, existe ahí una larga lista de medicamentos. Pero hay ciertas características. Esta ototoxicidad suele ser bilateral, es bilateral. O sea, no es que ustedes introduzcan streptomicina a un paciente por tuberculosis multidrogo resistente y le dañó un oído y el otro no, eso no sucede. El daño siempre es bilateral. Y la otra característica que suelen ser simétricas, las pérdidas son más o menos muy parecidas en ambos lados. ¿Okay? Pero además hay un grado de susceptibilidad, es decir, no porque se pongan este medicamento va a haber ototoxicidad, no se sabe exactamente a quién le puede dar. Ahí tienen una larga lista de medicamentos, entre ellos los más conocidos los aminoglucósidos. Recordar que la canamicina y la amicacina
son más cocleotóxicos, es decir, dañan más la cóclea que el área vestibular. Mientras que la gentamicina y la streptomicina dañan más el área vestibular que el área coclear, son vestibulotóxicos. Hay diuréticos de asa como la furosemida, algunos medicamentos que se usan en la malaria como las quininas, la aspirina, algunos medicamentos que se usan en tratamientos reumatológicos o en oncología, el metotrexato, el cisplatina. Estos medicamentos pueden alterar la bioquímica del oído y producir ototoxicidad. Y lo que se dañe del oído interno nunca más se recupera. Por eso hay que prevenir. En el hospital, por ejemplo, cuando a un paciente le van a iniciar tratamiento con streptomicina porque es multidrogo resistente, le mandan a hacer una audiometría previa y le dan su tratamiento. Si el paciente manifiesta pérdida auditiva en algún momento, se suspende la medicación y hay que cambiar. Si no, lo van a dejar sordo. Otra patología es la sordera súbita o hipoacusia súbita, que esto sí es una emergencia. Es cuando de un momento a otro se te va la audición de uno o de ambos oídos. Exactamente no se sabe por qué. La teoría más aceptada hoy en día es que se trata de una infección viral aguda, un virus que se mete dentro del oído y te lesiona todas las células del órgano de Corti o una gran población, produciéndote, como se ve acá, en una audiometría, en este caso es bilateral y total prácticamente. A veces se acompaña de vértigo o de zumbidos de oído. El pronóstico siempre es reservado. Cuanto más antes se actúe, hablamos de antes, dentro de las 72 primeras horas, existirá, digamos, un cierto grado de posible recuperación. Pero cuando va más allá de los 3 días, ya las posibilidades de recuperación son mucho menores. ¿A quién le va a dar? No se sabe exactamente. Existen tumores del nervio auditivo que están en el conducto auditivo interno, como es el neurinoma del acústico. Es un tumor que va creciendo de forma lenta dentro del conducto auditivo interno y luego sale hacia el ángulo pontocerebeloso y se puede hacer cisternal, empujar el cerebelo hacia la cisterna. Conforme va creciendo, obviamente los síntomas van incrementando, pero al inicio básicamente existe una hipoacusia neurosensorial progresiva. Es más frecuente en las mujeres después de los 50 o 55 años. Y suele ser unilateral en la gran mayoría de los casos, casi en el 85% de los casos es de un solo lado. El diagnóstico es con resonancia magnética y gadolinio para estos pacientes. Por supuesto lo mandamos a neurocirugía para que lo traten ahí. Esto ya no vamos a hablar porque ya tenía una clase maquiavélica, con el doctor Maquiavelo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Doctor, sí. El manejo en una hipoacusia súbita, ¿cuál sería? O sea, ¿el paciente llega? Si está dentro de los 3 primeros días, hay mucho que hacer. Más allá es un poco más difícil, así es. El tratamiento básico, como nos enseñaba un maestro, bueno, lo escuché en una conferencia hace algunos meses, un maestro español, muy reconocido, pero hizo una clase sobre sordera súbita y decía, a nosotros en medicina nos han enseñado que cuando hay una inflamación y no sabemos por qué es, ¿qué damos? ¿Cómo funcionan? La verdad que acá no se sabe muy bien cómo funciona, pero lo que sí se sabe es que funciona. Bueno, el hecho es que la sordera súbita básicamente trata de los corticoides se pueden dar vía oral y intramuscular, o se pueden inyectar a través del tímpano, transtimpánico. La tendencia actual es que el tratamiento de la sordera súbita es transtimpánico, porque el dar corticoides a dosis altas de 60 o 70 miligramos siempre produce problemas gástricos. Hay muchos estudios que demuestran que la inyección intratimpánica de los corticoides, el que más se usa es la metilprednisolona y la dexametasona, tiene mejores resultados a largo plazo. El hecho es que usamos corticoides. Ahora, además de corticoides, damos otras cosas para mejorar la irrigación del oído, como la pentosifilina, por ejemplo. Le damos antivirales como la ciclovir por 5 días. Damos vitamina A. En realidad tratamos de apagar un incendio con lo que tengamos a la mano, porque exactamente cómo se ha producido no lo sabemos.
El hecho real es que está demostrado que los corticoides funcionan, pero siempre y cuando estemos dentro de los 72 miligramos. Más allá ya hay muchísimos más difíciles. Y doctora, en la presbiacusia, o sea, el paciente cuando va a obtener el uso de audífonos, ¿cuándo es, de acuerdo al porcentaje de discriminación, cuándo es candidato? Claro, para poder usar un audífono hay dos condiciones básicas, porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender lo que escucha, ¿cierto? Entonces, para saber cuánto escucha uno la audiometría, la mejor niveles para usar audífonos está entre los 40 decibeles y los 80 decibeles. Más allá de 80 ya el audífono no va a ayudar mucho o casi nada. Y la segunda condición es que tiene que haber una buena discriminación, es decir, más allá del 60%. Claro, 60%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 palabras entienda 6, pues por lo menos. Si de 10 palabras entiende 2 y tiene una hipoacusia de 50 decibeles, no va a usar el audífono, porque igual no entiende lo que escucha. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber un nivel de discriminación más o menos bueno, o sea, hablamos de 60% más, y una pérdida auditiva moderada o severa. Esas son las dos condiciones para poder usar un audífono. O sea, no todos pueden usar audífono, así es. Imagínense que viene un abuelito que tiene una hipoacusia puede 40 decibeles, pero tiene un problema en la corteza cerebral y de 10 palabras entiende 2, no va a usar el audífono, así se ponga el más caro o el más sofisticado. Bueno, ¿y se puede medir la audición en los niños? En los recién nacidos, por supuesto que sí, pero es difícil siempre, ¿no? Entonces, ¿hay maneras de poder medir la audición? Claro que la hay. En los primeros días de nacido o meses de nacido la audición se puede perder o irse perdiendo progresivamente o haber nacido ya con sordera, como vemos acá, por múltiples razones. Entonces, lo que siempre les digo, los exámenes auxiliares son solo eso, son exámenes auxiliares. Nos ayudan a hacer un posible diagnóstico o a corroborar lo que nosotros diagnosticamos, pero la clínica nunca debe perderse. El día que no hagamos clínica, ya no nos van a necesitar a los médicos, ¿no es cierto? Porque tú a Guachimán le dices, hoy me está doliendo la cabeza, señora, acá hay una máquina, usted vaya, meta 5 soles, le hace el diagnóstico y le da su receta, ¿no es cierto? El día que pase eso, ya no nos van a necesitar a los médicos, para que la máquina lo haga. Pero eso no va a suceder mientras hagamos clínica, y la clínica siempre es muy importante. Lo que le contaba un poco a mis alumnos en la mañana, no les llegó a contar por falta de tiempo, pero bueno. Va una señora a la consulta y dice, a ver señora, ¿por qué viene usted, doctor? Lo que pasa es que desde hace un mes me ha ocurrido 2 veces, cuando me echo del lado derecho de la cama, me empieza a dar vuelta todo. O sea, tiene un vértigo aquí. Así es. ¿Y cómo le pasa? Me pongo del otro lado y de otra forma no le da, ¿no? Cuando se levanta, no, solo cuando me echo del lado derecho. Y cuando tiene eso pierde la audición, no. ¿Y cuánto le dura? 20 segundos más o menos. Ah, muy bien, señora. Lo que usted tiene. ¿Qué tiene la paciente? ¿Qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Vértigo postural, paroxístico, fenil. Ya está. El vértigo es así. El vértigo postural paroxístico es el vértigo que se produce en una posición, ninguna otra. ¿Cierto? Necesito hacer una resonancia, una tomografía, colesterol, señora, lo que usted tiene es un vértigo postural paroxístico benigno. Pero solamente para estudiar le voy a dejar para que sea una audiometría y una radiografía de columna cervical para descartar alguna otra cosa. La señora se fue, regresa como al mes a la consulta. Digo, señora, su audiometría salió normal, su radiografía salió normal, lo que tiene es un vértigo postural paroxístico. La señora me dice, doctor, no se vaya a molestar, usted sabe, como todo, uno busca otra opinión. Ah, ya, o sea que no me creyó. No, doctor, no se moleste. Bueno, ya no, yo no me molesto, señora. Lo que pasa es que yo me fui a otro sitio y me han dado este informe, entonces me entrega 10 hojas, ¿no? Y a este centro, un centro de evaluación vestibular, le habían hecho de todo, audiometría, hiperansiometría, otoscopía,
electrodistamografía, videodistamografía, los ven, los TEN, tomografía, resonancia, todo. Al final, en la última hoja, conclusión, dice, vértigo postural paroxístico benigno. Yo, señora, si no es indiscreción, ¿cuánto se ha gastado usted? Como 5.000 soles. 5.000, usted me hubiera dado 500 y yo le hacía el tratamiento. Pero usted le idiosincrasia lo que le decía. Más creen en los exámenes que en lo que uno le va. Le hicieron gastar tanta plata para decir lo mismo. Y esto le pasó, bueno, no le pasó, pero es un poco para recordar la clínica que es importante. Existe forma de evaluar la audición, sí, la prueba del despertar y el trigograma. Entonces hay un colega de cabeza y cuello que trabaja en nuestro mismo piso. Y un día me dice, Miguel, quiero que veas a mi hijito, me dice, porque es sordo. Es sordo. ¿Y cómo sabes que es sordo? Es que mi esposa, no sé, tiene un sexto sentido y se ha dado cuenta que no escucha. ¿Cuántos meses tiene tu hijito? 5 meses. ¿Estás seguro que no escucha? Sí, mi esposa dice que no escucha. Y quiero ver a ver si lo ingresamos al programa de implantes cocleares para poner el implante coclear lo más pronto posible. Pero tú, ¿cómo sabes? No es que, como mi esposa se dio cuenta que no escuchaba, lo llevamos a un neuropediatra. Y el neuropediatra dijo, no, hay que hacerle unos potenciales evocados auditivos. Le hicieron los potenciales y salieron curvas planas. Y entonces por eso es que lo traigo, porque está la prueba, pero ya le digo, mañana que venga tu esposa con tu hijo y con tu prueba, ya. Entonces viene la señora con su hijito el otro día y le digo, señora, yo le voy a hacer una prueba que no le va a costar nada, va a ser gratis, le voy a hacer así. Usted va a coger a su hijito, él mirándole a usted no se asuste, yo voy a ir por detrás y lo voy a asustar. ¿Ok? Ya dijo. Entonces yo fui por detrás del bebé y le hice esto. Esa es la prueba de despertar. ¿Qué creen que hizo el bebé? ¿Ah? Voltea a ver quién es el desgraciado que lo había asustado. Eso es. Yo le digo, señora, a mi amigo, tranquilo, tu hijo no es sordo, olvida. Pero como no es sordo, sí están los potenciales evocados. No es sordo, de hecho una prueba que es gratis y no te ha costado nada, no es sordo, sí escucha. Pero ¿y los potenciales? Claro, es que le digo al que no sabe, el sistema auditivo en alguna persona termina de madurar a los 9 meses. Si tú le haces unos potenciales evocados a un niño antes de los 9 meses, existen los falsos positivos. Tu hijo es un falso positivo. O sea, su sistema auditivo no ha terminado de madurar, por eso salen las curvas planas. Es lo que les digo. El diagnóstico lo hacemos nosotros, no las máquinas. El día que las máquinas hagan el diagnóstico, nos fregamos todos. ¿Okay? Eso es hacer clínica y eso es la prueba del despertar. Lo asustamos un niño. ¿Ok? Le reventamos un plato, un globo, en fin, pero tiene que reaccionar. Ahora, obviamente, si yo le reviento un plato y el niño no se despierta, es otra cosa. El quibrograma, por ejemplo, ya ponerle un sonido de Sebastián Bach, el niño se va quedando dormido, y de pronto le pongo un reggaetón, pues, ¿no? El niño automáticamente se despierta y empieza a mover los pies. Le vuelvo a poner una música de Sebastián Bach, y se va quedando dormido como todos nosotros. Le vuelvo a cambiar y le pongo pues una marinera y el niño se despierta. Entonces eso significa que sí escucha. Son pruebas muy sencillas que se pueden hacer para ver si un niño escucha. Ahora, si no escucha, ya hay que ingresarlo y hacer una serie de pruebas, que vamos a ver algunas, y ya con la finalidad de poder hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Bueno, existen muchas maneras de evaluar la audición. El método más antiguo es este que se llamaba la logometría, que era evaluar la audición usando la palabra del examinador, o la voz del examinador. Esto yo lo aprendí cuando era estudiante de medicina y roté por neurología. Entonces mi profesor de neurología nos dice, a ver muchachos, vamos a una interconsulta que nos han cursado de un señor que dice que no escucha. Entonces vamos a examinar al paciente. ¿Y cómo era la prueba? Le dice, miren, yo lo que voy a hacer es ir levantando mi voz en la medida que el paciente no me escuche. Entonces se acerca al paciente y dice, señor, ¿cuántos años tiene? Y el paciente lo mira, el doctor, pues, era un viejito de 80 años. Entonces lo mira, ¿no? Entonces el doctor decía, por lo menos tiene hipoacusia de grado leve. Otra vez, señor, ¿cuántos años tiene? El viejito le miraba, no le entiendo, decía. El doctor decía, hipoacusia de grado moderado, por lo menos. Nuevamente, señor, ¿cuántos años
años tiene? Y el viejito decía 80. Entonces el doctor decía que este paciente tiene hipoacusia de grado severo. Así se evaluaba la audición. No había audición. Entonces, por lo menos en el hospital donde yo hice internado, no había. Internado, digo, cuando roté como alumno. Entonces, eso era, así, eso es la logometría, la evaluación de la audición usando la voz del examen. Claro, hasta ahí todo bien, ¿cierto? El problema era cuando tu profesor también era un viejito. Y mi profesor era un profesor jubilado, retirado, porque no había otro neurólogo que enseñara. Tenía como 78, 79 años. La verdad que era muy coloquial ver cómo le examinaba al paciente, porque no sabíamos cuál de los dos estaba más rojo. Pero así se examinaba y así aprendimos. Eso es la logometría. Muy coloquial. La acumetría es la medida de la audición usando los diapasones. ¿Okay? Son herramientas metálicas que al hacerlas vibrar emiten un sonido. Existen de varias hertz, ¿no? Hay de 250, de 550, de 1000, de 2000, etc. Son dos las pruebas, la de Rinne y la de Weber, las que más se usan para evaluar la audición. La prueba de Weber, que es la prueba inicial, y luego se hace la prueba de Rinne, que es la prueba confirmatoria. La prueba de Weber se hace vibrar el diapasón en la línea media de la cabeza. ¿Okay? Y se le dice, señor, díganos en qué oído escucha mejor el sonido. ¿Cuál es lo normal? El Weber no es positivo ni negativo. El Weber se dice si lateraliza o si es indiferente. ¿Cuándo es lo normal? Cuando es indiferente. Es decir, usted hace vibrar el diapasón y el paciente dice, lo escucha igual en los dos lados, es indiferente. No hay patología. Cuando hace vibrar el diapasón, el sonido se transmite por vía aérea y se transmite por vía ósea, por el hueso. La idea es que ambos estimulen la cóclea. ¿Okay? Ahora imagínense ustedes que este paciente tiene un tapón de cerumen acá, está tapado todo el conducto. Hago vibrar el diapasón y le digo, señor, díganos en qué oído escucha mejor. ¿En qué oído escuchará mejor? En la sala. Tiene tapado el derecho. En izquierdo. ¿Escuchará mejor en el? Izquierdo. En el derecho. ¿Por qué? Porque en este momento la transmisión por vía aérea no se da, pero sí se da por vía ósea. ¿Y el sonido cómo se transmite mejor? ¿Por vía aérea o por vía ósea? Por vía ósea. Si ustedes ponen el oído en la pared, van a escuchar que está pasando un camión por la avenida. Por vía ósea se transmite mejor. Entonces, en ese momento, por tener el oído tapado, la persona tiene la sensación de que escucha mejor en este oído porque lo está escuchando por vía ósea. Entonces, un tapón de cerumen en el oído derecho, le hago la prueba de Weber y el paciente levanta la mano del lado derecho. Acá lo escucho mejor. Entonces, si tiene un tapón de cerumen en el conducto auditivo externo, ¿qué hipoacusia tendrá? Hipoacusia conductiva. ¿No es cierto? Hipoacusia, porque decíamos que todas las patologías del oído medio o externo producen hipoacusia de conducción. ¿No es cierto? Entonces, este paciente tiene sospechosamente una hipoacusia de conducción acá. Entonces, en la hipoacusia de conducción, al hacer la prueba de Weber, el paciente lateraliza al lado derecho. Porque la vía ósea está haciendo mejor que la vía aérea, que no es la forma natural como nosotros transmitimos el sonido, que va bien por la vía aérea. Muy bien, si yo quiero confirmar que efectivamente existe una hipoacusia de conducción acá, le hago la prueba de Rinne. ¿Cómo es? Le hago vibrar el diapasón y se lo pongo frente al oído. Imagínense que el diapasón va a vibrar unos 40 segundos, por poner un día. ¿Okay? Se lo pongo frente al oído y le digo, señor, cuando usted ya no escuche el sonido, nos avisa. ¿Okay? Pasan los 40 segundos y el paciente ya no escucha el sonido y nos dice, doctor, ya no escucho. En ese momento se lo pongo sobre la mastoides y le pregunto, señor, ¿escucha el sonido o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo escuchará o no? ¿Lo escucha o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién dice no? No lo escucha. Si decíamos que el diapasón va a vibrar 40 segundos, ya han pasado 40 segundos y el paciente nos dice que ya no escucha, cuando yo solo lo pongo sobre la mastoides, ¿va a escuchar? Ya no, pues si el diapasón ya no vibra. ¿Eso qué significa? Que tiene su sistema auditivo normal. El Rinne es positivo. O sea, escucha perfecto el paciente.
Ahora imagínense que tiene un tapón de cerumen efectivamente en el oído derecho. Está tapado el conducto. ¿Okay? Le pongo el diapasón, igual, supongamos que va a vibrar 40 segundos. Lo más probable es que a los 5 o 10 segundos el paciente me diga, doctor, ya no lo escucho. ¿No es cierto? Porque no, ya no pasa, es imposible. En ese momento el diapasón todavía tiene para vibrar 25 segundos. Se lo pongo sobre la mastoide, ¿se escuchará o no? Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está escuchando mejor por vía ósea que por vía aérea. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay hipoacusia de conducción. Entonces, el RINE me confirma que efectivamente hay una hipoacusia de conducción. ¿Okay? Entonces, en la hipoacusia de conducción, el Weber lateraliza al oído enfermo y el RINE se hace negativo. Eso me está diciendo que hay una hipoacusia de conducción. ¿Está claro? ¿No? Si no, el próximo año con gusto lo repetiremos. No. Muy bien. La automicroscopía sirve para ver el tímpano con más detalle, partes del conducto. Vemos un tímpano normal, la parte tensa, con su triángulo luminoso saliendo del ombligo, la parte flácida en la parte alta, origen de los coleoidatomas, por ejemplo. Podemos ver una otitis media aguda, el tímpano congestivo edematizado, con pus dentro del oído medio tratando de salir a través de la membrana timpánica. Podemos ver perforaciones con más detalle. Vemos acá el promontorio, la trompa de Eustaquio, vemos acá la ventana redonda, el yunque, el estribo, y aquí estaría la ventana oval. ¿Ven? Se puede ver con mucho detalle todas las estructuras, para eso usamos el microscopio. O una reconstrucción, se hace una timpanoplastía y se reconstruye esta perforación timpánica, se pone un injerto de fascia de músculo temporal y ven cómo se cerró la perforación. Eso es una timpanoplastía para reconstruir la membrana timpánica. La impedanciometría, que es un procedimiento más para evaluar el oído medio. Entonces necesitamos evaluar dos cosas. Una, cuánto se mueve el tímpano y cuál es la presión del oído medio. En base a esos dos parámetros se generan estas curvas. Una curva normal como está en verde, la curva A. Acá se mide la presión del oído, que normalmente va de menos 50 a más 100 decapascal, que es una unidad de medida. Y acá se mide cuánto se mueve el tímpano, que normalmente va de 0,5 hasta 1,5 milímetros. ¿Okay? Ese es el rango en el que debe moverse. De acuerdo a cómo se mueva la curva, se van a generar diferentes curvas, o se mueve mucho, o se mueve muy poco, como la curva amarilla, o se mueve pero hacia la izquierda, o sea, con presión negativa, o casi no se mueve como a la izquierda, con presión negativa. Cada una de ellas nos va diciendo más o menos en qué condiciones está el oído y qué es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, si se mueve muy poco el oído porque hay una rigidez de la cadena en la autoesclerosis, por ejemplo. Si se mueve demasiado porque la membrana es muy delgada. Si se mueve como una curva hacia la izquierda, es una difusión tubárica, como la C. O si se mueve hacia la izquierda pero como una curva plana, es una otitis media serosa. O sea, hay líquido o fluido dentro del oído. Entonces, de esta manera, uno va evaluando qué es lo que pasa con el oído medio. Entonces, sirve para ver cuánto se mueve el tímpano, cuál es la presión del oído medio, si la trompa está permeable, si la cadena se mueve, si hay líquido dentro del oído o no. Y se van generando estas diferentes curvas impedanciométricas. Bueno, ya falta poco. La audiometría es un examen que se hace para evaluar los niveles de audición, los umbrales auditivos y el tipo de pérdida auditiva. Se hace en una cabina, como ven allí. Se evalúa tanto la vía aérea como la vía ósea. Por el grado puede ser una pérdida leve, moderada, severa, profunda o simplemente no escuchar nada. La anacusia es el que nació sordo, es una hipoacusia profunda primaria. Y la cofosis es una sordera adquirida.
Y la vía ósea servirá para ver si la hipoacusia es conductiva neurosensorial o no. Las curvas normales deben estar por encima de 20 decibeles, acá en 10 o 15. Cuando la vía aérea cae, como vemos acá en 50 decibeles, pero la vía ósea se mantiene normal, es una hipoacusia de conducción. Es decir, hay un problema en el oído medio o extremo. Cuando ambas caen juntas de la mano, con una diferencia menor a 15 o 20 decibeles, decimos que es una hipoacusia neurosensorial, como la presbiacusia, el trauma acústico, la enfermedad de Meniere. Pero cuando ambas caen con una diferencia mayor de 20 decibeles, se llama hipoacusia mixta. Hipoacusia mixta significa que hay un problema tanto en el área de conducción como en el área neurosensorial. ¿Ok? La logoaudiometría es lo que hablábamos para determinar la discriminación, es decir, cuánto entendemos de lo que escuchamos. Para eso es la logoaudiometría. Hay tablas de 25 y de 100 palabras, es decir, le vamos pasando palabras y el paciente tiene que repetirlas. Iglesia, iglesia, cama, cama, por ejemplo. Pero si yo le digo cama y el paciente dice casa, iglesia y dice, no sé, carro, entonces ya empieza a confundir las palabras. No hay una buena discriminación. Decir palabras, para lo normal es que nos equivoquemos en una, en dos, máximo hasta en 10 se puede aceptar como normal. El que tiene más de 10 equivocaciones ya tiene un problema de discriminación. Y una discriminación más o menos buena es tener más de 60 palabras acertadas. Los potenciales evocados que sirven pues más para estudiar toda la vía auditiva, estudian cada uno de los núcleos. Se ponen unos auriculares que emiten un sonido y cuando el sonido pasa por cada uno de los 7 núcleos que tiene la vía auditiva hasta llegar a la corteza, genera un potencial de acción. Ese potencial es captado por unos electrodos que se ponen en la cabeza y se genera estas curvas. Cada núcleo de la vía auditiva va generando un potencial de acción. Entonces nos permite saber en qué parte de la vía auditiva puede haber alguna lesión. Para eso se usan los potenciales evocados auditivos. Y lo último y más avanzado son las emisiones otoacústicas, que sirven para determinar el sonido que emiten las células ciliadas cuando estas son estimuladas con sonido. Lo que se sabe es que al estimular el oído con un sonido, las células ciliadas se mueven dentro de un fluido que es el líquido endolinfático. ¿Eso genera un sonido? Sí. Eso se llama emisión otoacústica. Entonces es un equipo que capta el rebote del sonido cuando es estimulada las células ciliadas. Por eso se llama emisión otoacústica. Esto no nos da el nivel de pérdida auditiva ni el tipo de pérdida. Nos dice si la cóclea funciona bien o no. Para eso. Por eso se usa como screening en los recién nacidos, que es para ver si uno escucha bien o no. Finalmente, si un paciente tiene hipoacusia neurosensorial, en las hipoacusias leves no se necesita nada. En las moderadas o severas, audífonos. Y si tiene una hiperdia profunda, podría probarse un audífono, pero si no hay otra opción, ya entra a tallar el implante coclear. El implante coclear ya es un dispositivo electrónico que se usa para las pérdidas profundas de la visión, donde ya el audífono obviamente lo sirve. Pero no todos son candidatos a los implantes cocleares, hay que tener varias condiciones para poderlo implantar. Y de lo que se trata es de introducir este filamento de electrodo dentro de la cóclea con la finalidad de estimular las células del nervio auditivo, ya que el órgano de Corti no funciona por alguna razón. Han muerto las células ciliadas, pero las células de la audición o el nervio auditivo está funcionando normal. Entonces ese escaño se salva con el implante. Muy bien, vamos a tomar lista, no se muevan todavía.